Hola, buen día. ¿Qué tal? De fondo acá la balsa de la Medusa. Este boceto rápido donde trabajo un montón de situaciones internas. Bueno, voy a hacer un compartir rápido, cortito, de una cuestión que escuché hoy, algo que escuché dentro mío, mi cristal. Pero bueno, tiene una pequeña introducción. Hola, buen día. Bueno, este pincel es un pincel, un liner, doble cero, finito, finito. Bueno, voy a hacer la pequeña introducción. Desde hace unos días vengo trabajando en mi biológico. El mayor desequilibrio que tengo en mi biológico en este momento es zumbido en el oído izquierdo. Hola, Carihack. Eh, bueno, es el mayor, es un zumbido que tengo desde el año 2013. Bueno, entonces he venido trabajando, mi inconsciente, vengo trabajando en base a Dan Maruk, a la información que compartió Dan Antron. Eh, bueno, entonces, bueno, he trabajado toda la cuestión emocional, lo que refiere al escuchar, al no escuchar, a lo que escucho, a lo que no escucho. Y bueno, llegué como a la conclusión de que, bueno, toda esa parte emocional, ahora estuve escuchando mucho video de lo que refiere al tinnitus como desequilibrio biológico, tinnitus o acúfeno, tiene como esas dos denominaciones. Y bueno, entonces el tema es este. En estos días me dije que tenía que resolver el biológico. O sea, darle como profundizar en eso porque es lo que más me desequilibra en general. El zumbido en el oído es como que yo tengo habitando miles de grillos dentro de mi oído izquierdo y es un sonido que no tendría, como es, origen en el exterior, sino que es todo interior. Bueno, entonces empecé a trabajar eso y ¿qué encontré? Que toda la parte emocional, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el inconsciente referido a ese tema, yo lo tendría resuelto o lo tengo bastante resuelto. Pero ¿qué pasa? Mi estructura, mi mueble, digamos, el mueble de Pablo es un mueble viejo para el Pablo nuevo. Entonces, todo lo que es contracturas musculares, todas las cuestiones de tensión que habitan en mi cuerpo son tensiones del Pablo antiguo, pero ha quedado la huella de todo eso. Entonces yo por más que haya resuelto cuestiones emocionales, dentro de lo que tiene que ver en lo matérico, en la tensión muscular, sobre todo, tengo todo eso lo tengo que repasar, tengo que renovar mi cuerpo matérico, lo tengo que renovar en conciencia. Entonces, bueno, como que tomé dos o tres decisiones importantes en mi vida que tienen que ver con un cambio, obviamente, que es ir dejando día a día las harinas de trigo, por el sentido que eh, las harinas de trigo generan más ansiedad, o sea, químicamente producen o ayudan o contribuyen a que uno no baje la ansiedad, ¿no? O sea, ya sabemos que es como un cúmulo de situaciones, no es una variable, son muchas variables que hacen que nuestro cuerpo, nuestra nave, nuestro biológico funcione en armonía, ¿no? Todo esto, obviamente, el tema emocional o del inconsciente como base, pero bueno, tenemos que ir como ayudando de varios aspectos. Después el tema del ejercicio físico, yo soy un tipo muy sedentario, yo digo que soy muy parecido a un árbol, soy más parecido a un árbol que a un mamífero, ¿no? Entonces, bueno, también el tema del movimiento físico. Y después, bueno, ayer fui a hacerme masajes, toda la parte alta. Y estoy recontra contracturado, tengo nudos por todos lados. Pero ¿qué pasó? Resulta que también en estos días, o sea, los que estamos en la información, en conciencia, es como que se va abriendo nueva información
Y antes de ayer, circuló una información de Dan Maruk, un mensaje de Dan Maruk, donde él, eh, habla de la comparación. Continuamente eso nos están recordando, ¿no? De no compararse. Cada uno es un sendero, cada uno es un camino, 8 mil millones de caminos diferentes, o sea que cada uno tiene que hacerse, fuerte no es la palabra, pero tiene que armonizar en su originalidad. Entonces, bueno, este recordatorio también me sirvió mucho, me alivió mucho de decir, bueno, cada uno su camino. Y la otra información muy valiosa, la de Kanak, de ayer, de antes de ayer, donde habla de el tema de el ambiente viejo, el ambiente nuevo, o el paradigma viejo, o sea que estamos habitando, nosotros somos seres nuevos, pero el paradigma viejo todavía no cayó, o está en eso. Entonces nosotros, la comprensión que tenemos de nuestro contexto, es totalmente, queda como distorsionada, queda como desfasada, ¿no? Somos seres nuevos habitando en un ambiente antiguo todavía. Entonces, pero todavía estamos acá, o sea que nosotros tenemos que tener, creo yo, mucha aceptación, el tema de la ingenuidad, comprender, porque nosotros al tener la información ya no somos ingenuos, o sea, sabemos ¿qué dice ahí? Ameliek y también con Eru. Ah, también esa información. Esa, está bien, el tema del contexto de nuestros ambientes. Entonces, bueno, comprender que somos nuevos, pero que seguimos habitando un ambiente, una gran casa antigua, de paradigma antiguo, entonces nosotros tenemos que ser comprensivos, tenemos que aceptar, tenemos que comprender, pero a su vez habitar nuestra novedad, nuestra parte nueva, ¿no? Es todo como un combo. Bueno, entonces, esas dos informaciones, o esos dos bloques de información, Talmaruk, Ameliek, Eruk y Kanak, bueno, eso hicieron que yo me alivie, y al aliviarme fui más consciente de mis tensiones biológicas. Bueno, entonces, ¿qué pasó hoy a la mañana? Yo ahora estoy pintando un cuadro que me encargaron, que es una familia eh, que están, o sea, la familia, la foto de la familia es de un contexto, pero la tengo que aplicar en la familia terminó de construir, está como inaugurando su casa nueva. Entonces yo a la familia la tengo que aplicar, y de fondo la casa nueva, ¿no? Arquitectura, línea, dura, recta. Entonces, bueno, resulta que pasó que mucha línea recta, ¿no? Entonces descubrí hoy en conciencia que yo, cuando tenía que trazar las líneas rectas, aprieto mucho el pincel, ¿no? Voy apretando el pincel. Y eso, hace unos meses terminé un mural muy grande y me volví de ese, porque fue en otro lugar, me volví con una especie de tendinitis, ¿no? Como una molestia en el brazo. Y la sigo manteniendo. Y resulta que hoy me doy cuenta que estoy pintando líneas rectas y estoy apretando el pincel. Mucho. Sin necesidad. Entonces empecé a escuchar una voz muy suave, la voz de Cajalariek, o Cajalariek, que me decía, no pesa el pincel, no hace falta que lo sostengas con fuerza porque no pesa el pincel, solamente tienes que guiarlo, ¿no? Solamente tienes que guiarlos. Entonces, de ahí se desprende que, por un lado, relacionado con los acúfenos y las tensiones de los acúfenos del zumbido, es que yo tengo que escuchar, ¿no? Porque hoy lo que hice fue escuchar esa voz que me decía, solo tenés que guiar el pincel, no lo tenés que apretar con fuerza, no lo tenés que sostener, no es algo pesado, es súper liviano el pincel. No hay que estar haciendo fuerza como si estuviese, no sé, cortando un alambre con una tenaza. No, solamente es guiar el pincel. Entonces, bueno, se desprende por un lado el escucharse, por otro lado el guiarse, el autoguiarse, ¿no? Y no forzar, no hacer fuerza
en eso. Y ahí yo lo relaciono con el tema de la comparación. Cuando uno se compara, ¿no? Lo que está haciendo es forzar un camino, ¿no? El propio camino lo está desviando o está tratando de forzar que el camino del otro sea el mío o yo forzar a que mi camino sea el del otro, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, el autoguiarse a partir de entender la herramienta, ¿no? Entonces, la propia herramienta. ¿Cuál es la propia herramienta? El propio ser, el cuerpo biológico, el propio emocional, la propia elevación de conciencia, ¿no? Cada vez, creo yo, el mensaje es cada vez ir apuntando o afinando o refinando el conocimiento de la propia herramienta, ¿no? Obviamente que nos vamos acompañando entre todos los maestros y las maestras, obviamente, ¿no? Vamos escuchando, vamos interactuando, pero en sí cada herramienta es original de cada uno de nosotros, de nosotras. Entonces, bueno, básicamente eso. Y bueno, estuve trabajando el cuadro y continuamente me tenía que decir a mí mismo, porque era consciente de toda la tensión, o sea, este pincel que es súper livianito, estaba forzando todo el brazo para lograr hacer una línea recta. Entonces continuamente diciéndome, el pincel no pesa, solamente tenés que guiar, el pincel no pesa, solamente tenés que guiar, tenés que fluir, tenés que guiar, tenés que fluir. Bueno, y en ese proceso el cuadro va quedando bastante mejor antes. Y después la otra toma de conciencia es que, bueno, estoy usando, este año empecé a usar anteojos, entonces, bueno, la distancia focal, ¿no? Porque son líneas muy finas, la distancia focal es otra cosa que me llama, ¿no? A la conciencia y estar presente, porque al estar haciendo la línea recta, yo inconscientemente me voy acercando al cuadro, ¿no? Como tratando de ayudar a mantener el pulso. Y no, cuando yo muevo la distancia focal, se me borronea todo el panorama. Entonces tengo que volver, tomar distancia, mirá vos, tomar distancia y ahí enfoco, ahí alineo y ahí voy fluidamente con el pincel. Así que bueno, hay que estar presente. Esa es como la gran condición, estar presente. Y una última cosa que descubrí en estos días es que yo durante muchos años he estado como comprimiendo el cuello. Tengo el cuello comprimido, los músculos, todo lo tengo todo comprimido, ¿no? Y bueno, yo mucho tiempo estuve trabajando con mi apellido Horcajo, la horca, desde ese lado, y ahora estoy descomprimiendo el cuello, ¿no? Porque tengo todos los músculos comprimidos y eso es lo que genera también uno de los motivos que genera el acúfeno, sobre todo esta zona de acá. Y el próximo paso que voy a hacer, que yo uso, obviamente que uso la pintura para decodificar, me biodecodifico a partir de la pintura, es trabajar un cráneo grande, un buen tamaño de cuadro y voy a trabajar todos los músculos, voy a pintar todos los dibujos. Entonces a partir de la observación, ¿no? De un libro, eh, de todo cómo se insertan los músculos ahí en el hueso, al pintar ya lo he hecho y funciona, me funciona a mí, ¿no? Al hacer ese trabajo de observación y de dibujo y transfiero la imagen del libro a la tela grande o al papel grande, a mí eso me sirve de autoobservación también. Entonces, bueno, me he propuesto terminar con mi desequilibrio de ese ruido insoportable y allá vamos, ¿no? Y el tema de las harinas, de la harina de trigo es, no digo voy a dejar las harinas. Hoy, por ejemplo, arranco el día diciendo, bueno, hoy al mediodía no voy a comer harina. Y después a la tarde digo, hoy, esta noche, no voy a cenar harina. No me digo, voy a dejar las harinas y me voy a andar haciendo el épico, porque es altamente peligroso eso. Entonces me voy poniendo esa meta de presente, del presente, hoy, ahora no voy a comer harina. Entonces, bueno, ahí vamos. Muy bien, conociendo, recuperando mi biológico, pero a partir de un ser nuevo. O sea, mi biológico está desfasado, tiene todo el mueble tensionado, torsionado con
traumas antiguos. Yo ya esos traumas antiguos, por lo menos lo más grande, lo he aliviado, lo he innovado, lo he descubierto, pero ahora a partir de un Pablo Mariano Cajalariec nuevo, tengo que renovar mi cuerpo biológico para continuar con la transformación. Así que bueno, muy bien. Muchas gracias, que tengan un gran día y vayan a las plataformas de los maestros y las maestras que están abriendo mucha información. Saramaika, Darmaruk, Ameliek, Icana, bueno, y la gran diversidad de maestros y maestras. Muchas gracias. Chao.